En septiembre de 1982, United Airlines operó el primer vuelo comercial de un nuevo avión de fuselaje ancho de Boeing, desde Chicago hasta Denver. La aeronave era el Boeing 767, un jet bimotor con capacidad para aproximadamente 200 pasajeros, dependiendo de la configuración, en un fuselaje de apenas 5 metros de ancho. Era, según los estándares de su época, un compromiso. Demasiado pequeño para competir con el 747 en rutas de alta densidad, demasiado grande para reemplazar los fuselajes estrechos en vuelos domésticos. Los ingenieros lo llamaban el hijo del medio, porque se ubicaba incómodamente entre los glamorosos buques insignia de Boeing y sus rentables caballos de batalla. Nadie esperaba que durara. El 747 era el ícono. El 737 era la gallina de los huevos de oro. Se suponía que el 767 llenaría un vacío temporal en las flotas de las aerolíneas hasta que llegara algo mejor. Durante más de 4 décadas desde entonces, algo mejor nunca ha llegado del todo. En 2026, Boeing continúa fabricando el 767 en su planta de Everett, Washington, no para las aerolíneas ni para pasajeros. La última variante de pasajeros salió de la línea de producción en 2017. Hoy el 767 existe únicamente como un carguero construido con ese propósito específico para FedEx y UPS, y como un avión cisterna militar de reabastecimiento aéreo designado KC-46 Pegasus para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Boeing ha entregado más de 1.300 de estas aeronaves a 74 clientes en todo el mundo. Está programado que la producción de la variante comercial de carga finalice en 2027, pero la línea del avión cisterna militar seguirá produciéndose hasta mediados de la década de 2030 y las células ya en servicio podrían volar hasta la década de 2090. El 767 es objetivamente obsoleto. Sus motores consumen más combustible que las alternativas modernas. Su fuselaje es anterior a la construcción con materiales compuestos por décadas. La normativa internacional de emisiones prohibirá efectivamente que los 767 de nueva construcción operen fuera de Estados Unidos después de 2028, incluso si Boeing hubiera recibido una exención. Sin embargo, FedEx opera 150 de ellos, UPS opera 102, Delta y United todavía vuelan versiones de pasajeros a través del Atlántico. Entonces, ¿cómo puede un avión de 1982, uno que no cumplirá con los estándares modernos de emisiones una vez que entren en vigor, y que consume más combustible que los fuselajes anchos modernos, seguir siendo tan absolutamente irreemplazable que toda la red logística global depende de él? Para entender por qué el 767 se niega a morir, debemos comprender el problema específico que fue diseñado para resolver y por qué ese problema nunca desapareció. A finales de la década de 1970, Boeing identificó un vacío en el mercado de la aviación comercial. Las aerolíneas necesitaban un avión capaz de transportar entre 200 y 250 pasajeros en distancias de medio a largo alcance, de 5.500 a 9.300 kilómetros. El 747 era magnífico, pero absurdamente costoso de operar en rutas de menor demanda. Los aviones de fuselaje estrecho, como el 727, carecían de alcance. El DC-10 y el L-1011 requerían 3 motores, lo que aumentaba el costo de combustible y la complejidad de mantenimiento. La respuesta de Boeing fueron 2 aeronaves desarrolladas simultáneamente: el 757 de fuselaje estrecho para las rutas domésticas de alta demanda en Estados Unidos y el 767 de fuselaje ancho para todo lo que estuviera en el medio. El 767 se lanzó el 14 de julio de 1978, con un pedido inicial de 30 aeronaves por parte de United Airlines, pero la contribución más transformadora del avión no provino de su cabina de pasajeros, sino de una revolución regulatoria que ayudó a crear. Antes de 1985, los aviones bimotores tenían prohibido volar a más de 90 minutos de un aeropuerto de desvío adecuado. Esto les impedía efectivamente cruzar océanos. Los reactores de 3 y 4 motores monopolizaban los vuelos transatlánticos. Entonces el 767 demostró algo radical. Sus motores, específicamente el GSF-6 y el Pratt & Whitney JT9D, mostraron una fiabilidad tan extraordinaria que la FAA amplió progresivamente el límite de desvío, primero a 120 minutos en 1985,
luego a 180 minutos en 1989. El 1 de febrero de 1985, TWA operó el primer cruce transatlántico calificado como ETOPS, utilizando un 767 de Boston a París. Para el año 2000, el 767 era la aeronave dominante en muchas rutas transatlánticas. El avión no solo llenó un vacío, destruyó la razón económica para los fuselajes anchos de 3 y 4 motores en las rutas internacionales de medio alcance. Convirtió los vuelos oceánicos bimotores en el estándar global. Las aerolíneas adaptaron toda su estrategia de flotas en torno a la combinación única del 767 de alcance, capacidad de pasajeros y economía operativa. El fuselaje del 767 mide 5 metros de ancho. Esta única medida explica casi todo sobre por qué la aeronave no puede ser reemplazada. En configuración de pasajeros, 5 metros permiten una disposición de asientos 232 en clase económica, 7 asientos de ancho. Esto significa que solo uno de cada 7 pasajeros ocupa un asiento central. Compáralo con la configuración 333 del 787 o la infame 343 del 777. Los pasajeros adoraban al 767, pero la sección transversal de 5 metros importa aún más debajo de la cabina de pasajeros y dentro de la variante carguera. El fuselaje del 767 fue diseñado para alojar contenedores Unit Load Device LD2 en su bodega de carga inferior. Estos contenedores estandarizados de aluminio son la columna vertebral de la logística de carga aérea. El 767-300F, la variante carguera diseñada específicamente para ese fin y lanzada en enero de 1993 tras un pedido de UPS, puede transportar 24 palets estándar de cubierta principal de 2,2 por 3,2 metros, además de contenedores LD2 o LD3 adicionales en las bodegas inferiores. El volumen total de carga alcanza los 438 metros cúbicos. Aquí está el detalle crítico. La sección transversal de carga del 767 se ajusta a las configuraciones ULD con un espacio desperdiciado prácticamente nulo. Los contenedores encajan contra las paredes del fuselaje con una eficiencia geométrica notable. Esto no es una casualidad. Boeing diseñó el diámetro del 767 específicamente en torno a estas dimensiones estándar de contenedor. El A330, en comparación, tiene un fuselaje más ancho, de 5,6 metros. Esto suena como una ventaja hasta que uno se da cuenta de que el ancho adicional no se traduce en posiciones ULD adicionales, se traduce en volumen desperdiciado a lo largo de las paredes del fuselaje, donde los contenedores no pueden llenar el espacio de manera eficiente. El 787 Dreamliner presenta un problema completamente distinto. Su fuselaje está fabricado con material compuesto de fibra de carbono. Cortar una enorme puerta de carga en la cubierta principal de un barril compuesto es un desafío de ingeniería no probado, de una complejidad enorme en comparación con cortar la estructura tradicional de aluminio semi-monocasco del 767. Boeing ha explorado un concepto del 787 Factory Freighter, pero la ingeniería sigue siendo intimidante y los plazos continúan retrasándose. Sin embargo, Airbus está desarrollando un carguero diseñado específicamente con base en una aeronave cuyo fuselaje está hecho principalmente de materiales compuestos, el A350F. Este modelo debería hacer su debut comercial en algún momento de 2027. El 767 se encuentra en una categoría propia, y ningún fabricante ha construido nada para ocupar esa categoría después de él. El término avión zombie describe una célula que persiste no porque sea óptima o moderna, sino porque el vacío que llena no tiene alternativa. El 767 es el ejemplo definitivo. Cuando Boeing lanzó el 767-300F en 1993, el mercado de carga express era una fracción de su tamaño actual. UPS recibió la primera entrega en octubre de 1995. FedEx le siguió. A principios de 2026, Boeing ha entregado 271 cargueros 767-300 construidos de fábrica. Pero los cargueros construidos de fábrica representan solo una parte de la historia. El motor económico mucho mayor es la conversión de pasajeros a carguero. Las empresas han convertido cientos de 767-300ER retirados de pasajeros en cargueros. La conversión cuesta aproximadamente decenas de millones de dólares, pero sigue siendo más barata que convertir un A330ceo. Si se tienen en cuenta los costes de adquisición de un 767 de pasajeros usado,
Un operador puede poner en servicio un carguero de fuselaje ancho por mucho menos que comprar un 767F construido de fábrica. Un 767-300F nuevo cuesta alrededor de 200 millones a precio de lista. Un 777F nuevo supera los 300 millones. Para transportistas de logística integrada como FedEx y UPS, la economía es abrumadora. Estos operadores no vuelan sus cargueros de la misma manera que las aerolíneas de pasajeros vuelan sus aviones. Las aeronaves de carga operan principalmente de noche, volando rutas de centro a centro cronometradas en torno a las garantías de entrega al día siguiente. Acumulan menos ciclos por día que los aviones de pasajeros. Los motores CF6 más antiguos y menos eficientes en consumo de combustible no penalizan a los operadores tan severamente en este patrón operativo porque los vuelos son más cortos y las tasas de utilización son más bajas. La comunalidad de flota amplifica la ventaja. Cuando FedEx opera 150 Boeing 767 y UPS opera 102, cada 767 adicional reduce los costes de formación por unidad, los costes de mantenimiento, el inventario de piezas de repuesto y los requisitos de simulador. Los pilotos certificados en el 767 también pueden volar el 757 bajo una habilitación de tipo común. Todo el ecosistema operativo orbita en torno a esta única célula. Por eso UPS ha seguido pidiendo nuevos 767, incluso cuando la aeronave se acercaba a su quinta década de producción. La alternativa no es un avión mejor, es ningún avión en absoluto. La importancia de la supervivencia del 767 no tiene que ver realmente con FedEx o UPS, ni con la eficiencia de carga. Tiene que ver con lo que un solo contrato militar le hizo a toda la división de defensa de Boeing, y por qué la compañía no puede retirarse a pesar de haber perdido más de $8,000 millones. En febrero de 2011, la Fuerza Aérea de Estados Unidos seleccionó un 767-200CR modificado, designado 767-2C, como base para el avión cisterna de reabastecimiento aéreo KC-46A Pegasus. El KC-46 estaba destinado a reemplazar al antiguo KC-135 Stratotanker, de los cuales aproximadamente 376 permanecen en servicio, algunos datando de finales de la década de 1950. Para ganar el contrato frente a una oferta rival basada en el Airbus A330, Boeing fijó el precio del KC-46 utilizando un contrato de desarrollo de precio fijo. Esto significaba que Boeing, y no el Pentágono, absorbía cualquier sobrecoste. La decisión resultó catastrófica. El sistema de visión remota, el sistema de cámaras utilizado por los operadores de pértiga para guiar las transferencias de combustible a las aeronaves que siguen detrás, sufrió distorsiones y fallos de iluminación bajo ciertos ángulos solares. Boeing rediseñó todo el sistema a su propia costa. En marzo de 2024, las entregas se detuvieron debido a alambres de seguridad rotos en las tuercas de los cardanes de las pértigas de reabastecimiento. A principios de 2025, Boeing detuvo todas las entregas tras descubrir grietas estructurales en fuselajes recién construidos que salían de la línea de Everett. Solo en el cuarto trimestre de 2025, Boeing registró un cargo de $565 millones contra el programa KC-46. El CEO Kelly Ortberg lo describió sin rodeos durante una llamada de resultados. Este ha sido un mal contrato durante la última década. El CFO, Jay Malave, atribuyó las pérdidas al aumento de los costes de la cadena de suministro, el retrabajo de fábrica y la ineficiencia inherente de producir el fuselaje subyacente del 767 a bajas tasas de producción. Boeing mantiene actualmente 77 pedidos del KC-46, con 67 para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 4 para Israel y 6 unidades para un cliente no identificado. Boeing ha entregado 112 hasta marzo de 2026. No pueden cancelar el KC-46. La flota de aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es una piedra angular de la proyección global del poder estadounidense. Retirarse entregaría el mercado de aviones cisterna por completo a Airbus, cuyo A330 MRTT ya ha asegurado 85 pedidos de naciones aliadas, con 66 entregados. La línea de producción de Everett debe seguir funcionando. Y dado que el KC-46 comparte el fuselaje del 767, el utillaje, la mano de obra y las redes de proveedores que dan soporte al carguero comercial 767-300F dan soporte simultáneamente al avión cisterna militar. Los dos programas son económicamente inseparables.
Cuando 33.000 maquinistas de Boeing del Distrito 751 de la IAM se declararon en huelga durante 53 días en 2024, la producción tanto del carguero como del avión cisterna se detuvo simultáneamente. FedEx, UPS y la Fuerza Aérea de Estados Unidos esperaron todos. La amenaza más apremiante para el 767 no es un competidor, es el calendario. En 2017, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptó estrictas normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero y ruido diseñadas para obligar a los fabricantes a adoptar tecnologías más limpias. La FAA adoptó estas normas en 2022. Dado que el 767 utiliza una aerodinámica de la década de 1970 y motores de generaciones anteriores, fundamentalmente no puede cumplirlas. Las regulaciones prohíben la producción de aeronaves no conformes después del 1 de enero de 2028. Para las operaciones internacionales, ese plazo es absoluto. Cualquier 767-300F construido después del 31 de diciembre de 2027 no podrá operar legalmente fuera de Estados Unidos. Pero a nivel nacional se aplica un cronograma distinto. En mayo de 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de reautorización de la FAA, que contenía una excepción legislativa por la que cabildearon intensamente Boeing, FedEx y UPS. Esta sección otorgó una exención de 5 años de las normas de emisiones para aeronaves de carga construidas específicamente con un peso máximo de despegue de entre 180.000 y 240.000 kilogramos. El 767-300F, con un peso máximo de despegue de 186.880 kilogramos, encaja perfectamente en esta descripción. La exención extiende la elegibilidad de producción nacional hasta el 1 de enero de 2033. Sin embargo, Boeing confirmó que el último 767-300F comercial saldrá de la línea de Everett en 2027. Las restricciones internacionales hacen que la producción continua sea económicamente inviable para las aerolíneas de carga que operan a nivel mundial. Después de 2027, la línea del 767 se dedicará exclusivamente a la producción del avión cisterna KC-46, que está exento de las normas de emisiones comerciales bajo las disposiciones militares. Esto significa que la flota de cargueros 767 se convierte en un activo finito que se deprecia. No se construirán nuevos. El suministro para conversiones proveniente de 767 de pasajeros retirados se está agotando a medida que las aeronaves envejecen. Cada 767 carguero en servicio se vuelve incrementalmente más valioso a medida que la población disminuye. FedEx y UPS enfrentan una crisis en cámara lenta. Sus flotas de 767 seguirán operando durante 15 a 20 años más, pero no hay un reemplazo equivalente esperando. El concepto del 787 carguero es solo una teoría. El A350F es demasiado grande para las rutas express de medio alcance. El 777-8F se dirige al segmento pesado de largo alcance, no al mercado doméstico de medio alcance donde el 767 domina. El medio del mercado se está convirtiendo en un vacío. Richard Abulafia, el destacado analista aeroespacial de Aerodynamic Advisory, ha pasado años criticando el fracaso de Boeing en desarrollar un New Midsize Airplane, a menudo llamado 797, para reemplazar simultáneamente al 757 y el 767. En 2022 resumió la frustración de la industria con una precisión devastadora. La posibilidad de nuevas tecnologías disruptivas ha proporcionado una excusa útil para que Boeing no haga nada. Mientras tanto, el mercado medio es el segmento más candente que la industria ha visto en décadas y ahora pertenece a Airbus. El A321neo ha consumido por completo el territorio del 757, pero para el papel de carga del 767, ni siquiera Airbus tiene respuesta. El A330 apunta a un segmento diferente. El nicho del carguero del mercado medio permanece desocupado. Según se informa, los equipos internos de desarrollo de productos de Boeing estaban trabajando en el 787 Factory Freighter, pero los plazos de entrega, de confirmarse, podrían extenderse hasta mediados de la década de 2030. Incluso si llega a materializarse, operadores como FedEx y UPS enfrentarían enormes costos de transición en capacitación, infraestructura de mantenimiento y logística de flota. La gravedad económica de la uniformidad de flota significa que cambiar del 767 es casi tan caro como seguir operándolo. Delta y United aún vuelan 767 de pasajeros a través del Atlántico, no porque quieran, sino porque los retrasos en las entregas y las limitaciones de planificación de flota no les dejan alternativa.
Los pilotos elogian la fiabilidad de la aeronave y su cabina notablemente espaciosa en comparación con el 757. Los pasajeros aprecian la configuración 232. El 767 persiste no por excelencia, sino por la ausencia de cualquier otra cosa que haga exactamente lo que él hace. Según cualquier métrica moderna, el Boeing 767 es una reliquia. Su fuselaje de aluminio añade peso. Sus motores consumen más combustible por asiento milla que cualquier alternativa de generación actual. El diseño de su cabina es anterior a las pantallas de cristal. Sin embargo, la economía global depende de él. El 767 no representa lo mejor de la ingeniería de Boeing, representa algo más incómodo, un fallo del mercado. Boeing nunca construyó el reemplazo, Airbus nunca construyó la alternativa. El marco regulatorio está forzando la salida de producción de una aeronave antes de que ningún fabricante haya creado un sucesor que iguale su combinación única de sección transversal del fuselaje, capacidad de envergadura, geometría de carga y economía de conversión. La línea de producción en Everett se dedicará exclusivamente a cisternas después de 2027. La flota existente de aviones de carga volará durante 2 décadas más. El programa KC-46 podría mantener el fuselaje del 767 en producción hasta mediados de la década de 2030, y si esos aviones cisternas sirven tanto como los KC-135 a los que reemplazan, el 767 podría permanecer en servicio militar activo hasta la década de 2090. La pregunta no es si el Boeing 767 acabará desapareciendo, todo lo hace. La cuestión es si la industria realmente construirá su reemplazo antes de que el último se desmorone.